Bueno, Marimari Compulamien, Marimari Pubenui, Marimari a la ciudadanía chilena, Incheca en Jaramillo Piñén, soy huerquén de los productores mapuche, hortícola y frutícola de la región de Huelmapo, específicamente. Nosotros nos mantenemos acá en Feria Pinto, movilizados, seguimos nuestra paralización de entrega y de comercialización de nuestras verduras, de nuestros productos, un poco respondiendo a la intransigencia, al racismo que ha presentado el alcalde de Temuco, en donde ha hecho una campaña del terror con nuestra gente mapuche, en donde no ha catalogado de mafiosos, de delincuentes, y se sigue criminalizando a un pueblo digno, a un pueblo que sigue ejerciendo sus prácticas culturales, que sigue ejerciendo sus prácticas económicas, un pueblo vivo. Desconoce que estamos y pertenecemos acá, diciendo que no somos mapuche, diciendo que no somos productores. Nosotros hoy día venimos a demostrarles con este movimiento, dejando de producir, dejando de entregar, a ver si no somos productores. Vayan a los negocios a mirar, vayan a ver si es que hay verdura de la zona, vayan a ver si es que hay fruta de la zona, van a encontrar puras cosas podridas. Llevamos 4 días de movilización y ya no hay verdura. Imagínense si nosotros dejamos de existir. ¿Qué comería el pueblo? No solo nuestro pueblo, sino también el pueblo chileno. Hacemos un llamado a valorizar nuestra práctica cultural económica que tenemos. Hacemos un llamado a valorizar nuestro derecho como pueblo mapuche a ejercer nuestra forma de economía, a mantener viva nuestra memoria, a mantener viva nuestra historia. Así que con Pulamien, a la ciudadanía, hacemos un llamado a la concientización, hacemos un llamado a que no le siga creyendo las mentiras que dice Roberto Neira en su racismo, en su terquedez que tiene por tratar de catalogarnos como comerciantes, por tratar de catalogarnos como mafiosos, como delincuentes, cuando nosotros lo único que queremos es trabajar, es generar nuestra forma de comercio que tenemos. Nadie aquí quiere perder el tiempo, nadie quiere aquí hacerle daño a otro. Nosotros nunca lo hemos hecho. Nosotros seguimos, ni siquiera hemos perdido la verdura que tenemos, porque ¿qué es lo que hemos hecho con esa verdura? Hemos ido donde nuestra gente y se la hemos regalado. Hemos ido a fundaciones, hemos ido a poblaciones. Ahí hemos dejado nuestra verdura, porque nosotros sí somos conscientes. Nosotros no queremos llegar a esto, no queremos que le duela el bolsillo a nuestra gente ni a la población chilena. Pero nos vemos de brazos atados, nos vemos imposibilitados con esta intransigencia, con esto que quieren erradicarnos, eliminarnos. Así que hacemos un llamado a la población, estamos subiendo la información fidedigna a través de canales oficiales, en cuales estamos subiendo nuestros videos, vamos a seguir mostrando los siguientes pasos de movilización, los siguientes actos que vamos a estar haciendo. Hoy día la paralización sigue hasta el día viernes concretamente, pero vamos a seguir movilizados, vamos a seguir ejerciendo nuestro rol, vamos a seguir ejerciendo nuestro control acá en Feria Pinto a través del trabajo, a través de lo que sabemos hacer, que es trabajar, que es producir y que es entregar y abastecer a los supermercados, a la vega, a los almacenes y a toda la población en general. Pero sí, no vamos a estar de brazos cruzados, vamos a seguir movilizándonos y si no logramos conseguir una respuesta concreta, si no logramos que se valorice nuestro rubro, que se nos respete nuestros derechos, no descartamos seguirnos movilizando y quizás tomar medidas más extremas como dejar de entregar por mucho más tiempo, generando un colapso en la economía. Porque con 4 días ya hay un colapso. Imagínense si nosotros dejamos de producir en mes. Imagínense si el alcalde logra lo que quiere y nos erradica de este espacio y no estamos nosotros. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer sus hijos en los colegios? Si nosotros somos los que le entregamos la verdura a la Junaed. ¿Qué van a comer en los hospitales? Si nosotros somos los que le entregamos los servicios de alimentos. ¿Qué van a comer si no hay verdura en los almacenes? ¿Qué dicen? No importa, no lo voy a comprar a los productores, voy al supermercado. ¿Quién cree que abastece ese supermercado? Es nuestra verdura. Así que hacemos un llamado a la población a estar firme,
a apoyarnos en las siguientes movilizaciones que vamos a hacer, en el recurso de protección que vamos a poner con nuestra gente, acompañarnos en todo este proceso a la gente consciente y que apoya nuestra demanda, que apoya nuestra causa, que entiende nuestro rubro, que entiende nuestros derechos que tenemos como pueblo mapuche.